Más tarde. Sixto Jiménez. Alejandro otra vez. Teníamos invitado a alguien de la comunidad mapuche aquí, pero no pudimos lograrlo, así que la idea es que estén ellos dos solos. No es muy redonda porque puede ser una mesa lineal, ¿no? Pero bueno, es una licencia poética que... Al menos no tiene ángulos. Y bueno, la mesa le hemos puesto el nombre El cielo y las culturas, distintas visiones, valores equivalentes. Seguir en esta línea, no sé si querés empezar vos y seguir Sixto. La cosa es que más o menos van a hablar unos 10 minutos cada uno y después todos yo voy a tratar de moderar un poquito, así que estén tranquilos. Bien, entonces, la idea es que sea una mesa redonda. Ustedes saben que las mesas redondas tienden a convertirse en otras cosas, como mesas cuadradas o cualquier... Entonces, intentaremos que sea una mesa redonda, así que intentaremos hacer tipo 10 minutos cada uno y luego que ustedes y nosotros discutamos y pensemos. Yo quería comenzar comentando un par de conceptos que me parece que podrían ser un puntapié inicial para la conversación. El primero de ellos es la distinción entre dos conceptos, que es el concepto de cosmovisión y el concepto de cosmología. Por cosmovisión entendemos en las ciencias sociales y en las ciencias sociales acerca de cómo se produce conocimiento, todo un conjunto de maneras de ver y de pensar la realidad, mayormente inconsciente, mayormente, como solemos decir, hecho carne, hecho cuerpo, hecho sentido común, es decir, como una suerte de esquema fundamental y muy básico, conectado con lo que algunos otros autores llaman hábitus, es decir, no tanto un conjunto de contenidos, ¿sí?, sino un conjunto de esquemas para generar contenidos. O sea, no se trata tanto de que la cosmovisión tendría, no sé, la luna es femenino, sino que la cosmovisión contiene metáforas, mecanismos, estructuras que permiten generar maneras de abordar. Está incluso por detrás de las metáforas raíz. Es la que permite las metáforas raíz. Es la que da sentido y articulación a las metáforas raíz. Está, por lo tanto, distribuida en el conjunto de un grupo humano. Obviamente no es un sistema completo. Nunca. Ninguna cosmovisión es un sistema completo. Tampoco es un sistema cerrado. Siempre está en proceso y siempre está en cambio y en intercambio con otros grupos humanos. Pero constituye como el sustrato fundamental sobre el cual funcionamos. Y acá me gustaría precisar que también tenemos que pensar, nosotros solemos pensar en un esquema evolutivo biológico para el surgimiento del ser humano y sus capacidades. Si sostenemos esa idea para el caso de la mente humana y la razón, tenemos que darnos cuenta que la razón humana surgió como un instrumento que la adaptación y la supervivencia nos permitieron construir para adaptarnos a un entorno que era simultáneamente humano y no humano. ¿Sí? Es decir, la razón humana surgió no solo para entender los fenómenos no humanos con los que teníamos que dialogar, sino también para entender cómo colaborar entre nosotros y generar consensos, porque de hecho nuestra característica central es nuestra hipersociabilidad. Somos seres sociales. Entonces, la razón de la que tanto nos vanagloriamos es un subproducto, si quieren, de nuestro carácter hipersocial. Por lo tanto, no es una enfermedad de la razón su carácter social. Es un modo de ser básico. Todo conocimiento es conocimiento socialmente construido porque no tenemos otro tipo de conocimiento. No existe ningún ser humano que se haya salido del ser humano, haya transmigrado y resida en un plano no humano, asocial, que nos pueda contar cómo sería un conocimiento no social. De hecho, eso no lo hace al conocimiento arbitrario, porque convencer a un grupo de 3 personas de una idea, o sea, lo podemos ver acá.
O sea, imagínense lograr que algunas ideas sobre el universo se transformen en una suerte de sentido común. En contraste con esto, las cosmologías son sistemas consciente y explícitamente elaborados. En general no completos, en general no cerrados, aunque muchas veces tienen la pretensión de serlo, que siguen en general reglas y patrones más explícitos, más declarados, que suelen estar ligados a algún tipo de conocimiento especializado, pero cuán especializado depende de la sociedad de la que hablemos, que muchas veces son compartidas por un número menor de personas que acceden a las técnicas específicas que requiere la creación de eso, pero cuya base está en la cosmovisión. No existen cosmologías flotando en el aire. El último concepto es que todo esto que estoy diciendo, cosmovisión, cosmología, carácter social de la razón, que es muy lindo aplicarlo a otros, se aplica también a nosotros. Dicho de otra manera, la etnoastronomía no estudia solamente las astronomías de esa gente rara que anda por ahí. Estudia todas las astronomías como productos socioculturalmente específicos. La astronomía académica occidental, que nos puede fascinar y podemos quererla con el alma, es el producto de un proceso sociopolítico, histórico, cultural muy específico, ligado a un tipo de sociedades muy específicos, y el hecho de que se la estemos tratando de enseñar a todo el mundo tiene que ver con el triunfo a nivel planetario de la hegemonía de ciertas sociedades. A ver, si los mayas hubieran conquistado Europa, la discusión sería entre los astrónomos mayas de qué cornos hacer con nosotros y qué enseñarnos de la astronomía maya. O sea, esto está muy claro. Y cada sistema de conocimiento responde a fines, a necesidades, a preocupaciones, a intereses propios de una determinada sociedad. Por eso un poco la idea de la mesa es discutir cuáles podrían ser las bases para un diálogo razonable entre las astronomías o los saberes astronómicos de distinto tipo, especializado, no especializado, de la cultura académica, de otras culturas académicas, etc., en un contexto que no es neutro, en un contexto donde el orden mundial es X, la manija está de cierto lado y las prioridades de la vida están fijadas de cierta manera. Y eso podrá o no modificarse en el futuro, no lo sabemos, pero hoy por hoy tiene ciertos márgenes de maniobra. Eso es como un poco, lo que quería comentar es como puntapié inicial. Sí, la idea, digamos, que nos trae acá es discutir un poco esto. A veces, cuando nosotros hablamos de esto en ámbitos por ahí más astronómicos, yo me presento antes que nada. Yo soy Sixto Jiménez, yo soy licenciado en Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Y desde hace muchos años me dedico, con Alejandro, comenzamos estudiando astronomías aborigen, en particular los mocovíes. En particular, después de todo el trabajo que hicimos en etnoastronomía, yo me he desviado un poco a la otra parte de la astronomía cultural más conocida, que es la arqueoastronomía. Ya hace algunos años estamos estudiando asentamientos inca en Argentina para comenzar. Este año tenemos un proyecto de hacerlo en Perú. Y particularmente estudiando el resto material, ¿no? O sea, estudiando los sitios arqueológicos y viendo esto, bueno, algunas de las cosas que habló Alejandro recién y de algunas cosas que yo les voy a comentar el viernes. Además, también ahora estamos incursionando en otra rama de la arqueoastronomía que tiene que ver con las orientaciones de iglesias cristianas, y estamos haciendo un trabajo sobre las misiones jesuíticas del Paraguay. Bueno, la idea de esta mesa redonda era introducir un poco algunos conceptos con los cuales generalmente nos peleamos con nuestros amigos astrónomos y físicos, que es que nuestra ciencia, que tanto nos gusta, a mí me encanta, me gusta la descripción matemática, la descripción física de nuestro entorno, del universo, pero es una construcción, ¿sí? Que ha salido de una cierta sociedad. O sea, a mí, como dijo Alejandro, me encanta, me parece maravilloso, pero es una explicación más del mundo y no es ninguna verdad revelada, es una que a mí me gusta, es una que a mí me parece maravillosa,
me gusta su forma, cómo se presenta y cómo explica las cosas. Pero eso tiene que ver, imagino yo también, porque mi cosmovisión, ¿sí?, me lleva a eso. Cuando Alejandro hablaba, yo me acordé un poco de una charla que una vez tuve con Juan Carlos Martínez, con Juanca Martínez, un mocoví que es maestro bilingüe y que está muy preocupado por toda esta cuestión de las cosmovisiones. Y él un día en un taller que habíamos hecho con Alejandro, no, fue antes, el que hicimos en Buenos Aires, él me dice, después de que estuvimos hablando nosotros, me dice, ustedes siempre piensan muy distinto a nosotros. Para ustedes todo es cuadrado, ¿sí? Ustedes enmarcan una idea, ¿sí? Ustedes encuadran un concepto. Y a nosotros nos es muy difícil hacer esas cosas. A ustedes les encantan las líneas rectas. Si van a armar una calle, tiran el árbol, nosotros lo rodeamos. Entonces, el problema de el contacto con otras sociedades es cómo lo vamos a encarar. Cuando nosotros tenemos un contacto con un cierto grupo, en particular un grupo actual ahora, bueno, obviamente lo único que podemos tener en contacto, tenemos que pensar esta cuestión que hablaba Alejandro de las relaciones de poder. Evidentemente, la academia, la ciencia occidental hoy está en una relación de poder por encima de las otras formas de ver el mundo. Entonces, cuando nosotros vamos a uno de esos lugares, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos vamos a relacionar con eso, porque ya estamos en una posición desigual. Y si nosotros, investigadores, no tenemos en cuenta eso, evidentemente estamos haciendo lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es volver a imponer una visión y demás. La cuestión del respeto de estas cosas que en muchos lugares parecen como locas, fíjense las locuras que pensaban, es estas comunidades. Yo he hecho algún trabajo, más que nada bibliográfico, porque no he llegado nunca a ir a Tierra del Fuego, sobre la mirada de los Selknam, Tierra del Fuego, y sus explicaciones del mundo les alcanzaban para vivir en sociedad. Entonces, no es que estaban equivocados, tenían otra forma de verlo. Entonces, a la hora de abordar esta mesa, yo pensaba simplemente hacer este tipo de comentarios. Cuando uno se enfrenta a una situación desigual de poder, y con Alejandro hoy hablábamos que creo que un ejemplo interesante es el del idioma inglés en este momento para la comunicación de la ciencia, por ejemplo. Uno se encuentra con una situación desigual, uno tiene que hablar inglés. Yo no soy hablante de inglés, ¿sí? Yo tengo lengua materna castellano. Entonces uno tiene que armar estrategias, ¿sí?, para poder comunicarse de esa manera, pero sin olvidar la forma en la cual uno piensa y la forma en la cual uno se comunica. Y que la lengua materna que uno tiene es la forma en la cual uno piensa. Entonces, las estrategias para comunicarse con alguien en una posición desigual, porque a mí me ha pasado tener que discutir con una persona de habla inglesa en inglés, ya estamos en inferioridad de condiciones, ¿sí? Porque yo no pienso en inglés. Entonces, las sutilezas del idioma o de la discusión que esta persona puede hacer, yo no las entiendo. Entonces ya estoy en desigualdad de condiciones. Bueno, esta es la forma en la cual muchas culturas se tuvieron que acomodar al contacto con Occidente. Entonces, a la hora de ir a trabajar y de pensar cómo nos vamos a relacionar, nosotros tenemos que pensar que nuestro sistema es uno más. Que, repito, nos encanta y todo lo que quieran, pero es uno más. No es ni el único, ¿sí?, me arriesgaría a decir, si quieren vamos a entrar en debate, ni es el mejor, pero a lo que voy es que no es la verdad, ¿sí? Bueno, para introducir el debate, eso es lo que quería decir. Bueno, entonces abrimos la charla. ¿Cómo nuestro sistema científico no es el mejor si se coteja con la realidad? ¿Entendés la ironía?
Esa es una pregunta buenísima. El problema es que la imposición se ha dado por mecanismos que son distintos a simplemente una comparación de si es el mejor o sino que ha sido por otros aspectos, ¿sí? No, la imposición ha sido, como decía Alejandro, porque todo este pensamiento occidental triunfa sobre el resto. Entonces, no es que hubo un concurso y en algún momento dijeron, bueno, vamos a ver cuál es el mejor. Y cada uno daba sus opiniones y todo el mundo dijo, me parece que nos vamos a quedar con este, porque el aspecto matemático y físico me explica mejor o realmente coincide uno a uno con lo que el mundo es. Sino que los mecanismos han sido políticos, sociales, económicos. Lo que está diciendo entonces es que la definición de cuál es el mejor no pasa ¿Por cuál es el mejor? Por cuál es el mejor o por los mecanismos que nosotros suponemos que determinan cuál es el mejor. Si vos lo estás planteando en relación a que son por definiciones de poder, por cuestiones de ese tipo, por ejemplo, o de no cotejando cuál es el procedimiento más correcto. Es que el punto ahí me parece que justamente no son separables una cosa de la otra. Es decir, dado que el ambiente en el que vivimos es un ambiente, si quieren, para usar términos occidentales, socionatural, eso significa que la realidad en la que vivimos es socionatural, no es simplemente un conjunto de objetos que todas las sociedades deberíamos ver más o menos igual. Ese mundo natural que intentamos explicar, por empezar, hay muchas sociedades que no conciben que sea un mundo natural, y ahí ya estamos en un problema. Por otra parte, la evaluación de la exactitud o el ajuste de nuestros modelos depende de qué es lo que vos creés que es relevante que ajuste. Como sabemos, el modelo es un mapa de la realidad, como todo mapa es más simple que la realidad, deja cosas afuera, suponemos que deja afuera lo que no nos interesa o que consideramos irrelevante. Pero dado que qué es irrelevante depende de tus intereses, qué se deja afuera depende de tus intereses. Entonces, yo creo que acá el error sería caer en suponer que esto implica que es como un relativismo absoluto. Bueno, para nada. O sea, justamente no hay nada más complicado que convencer a 3 personas de una idea del mundo. Pero eso no equivale a que tengamos alguna vía de acceso privilegiado a la verdad. Dicho de otra manera, lo que hoy discutían Beatriz y Néstor sobre la cuestión epistemológica. Para mí la dificultad es que el problema epistemológico se ha planteado en general en la ciencia desde el punto de vista filosófico. Y en realidad es un problema, más que filosófico, sociocognitivo. Es decir, ¿qué es verdad? ¿Cómo podemos saber qué es verdad? Y hasta qué punto podemos saber si algo es verdad, depende, entre otras cosas, de una idea de verdad y de realidad que no es independiente de la sociedad. Por eso está tan en crisis la definición de qué es verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad? ¿Y cuál es la realidad? Entonces, como cada visión es diferente, está en crisis precisamente en todos lados. Yo no creo que Occidente no esté en crisis y que siga firme en sus convicciones. Creo que está en crisis. Y si no lo estuviera, ¿cómo explicarías que de pronto uno pretende entender estas otras visiones mejor que desde su posición occidentalista? ¿Nosotros estamos en Occidente o en Allá hay alguien que estaba... ¿De qué lado estamos? Claro. No sé. Históricamente somos... Sí, hola a todos, mi nombre es Laura. Una sugerencia que habían dicho Néstor, la próxima vez por ahí dispuestos en círculo, ¿no? Para evitar esto, levantamos la mano y no nos ven. Lo que quería aportar es, por ahí siguiendo y escuchando todo lo que se está diciendo desde hoy a la mañana, la educación desde las escuelas, los profesores, facilitaría esto que se intenta hacer desde un tiempo largo, 5 o 6 años, en donde se dé la posibilidad de que se enseñe de distintas culturas, siguiendo por ahí lo que decís, Sixto, y teniendo en cuenta lo que decís, Alejandro, porque si desde la escuela no permitimos que se muestren distintas formas de pensar, distintos modelos, los niños, como decía usted, señora, hoy, que son la matriz, no lo vamos a ver nunca. No sé si se entiende la idea, que desde ahí tendríamos que partir. Claro, o sea, no podemos enseñar evidentemente todas las culturas, pero por lo menos
mostrar que hay otras miradas, y eso llevaría a, digamos, abrir un poco el juego, digamos, en el sentido de que si no, solo hay una forma de hacer las cosas, siempre hubo una sola forma, y hoy por hoy todavía existen miradas distintas, que obviamente no las podemos enseñar, porque no puedo en el colegio tener, bueno, vamos a ver todas las miradas que tenemos en América, porque no se puede, pero sí, de alguna manera, mostrar que hay otras formas, que hubo otras formas de pensar. Hay un movimiento en ese sentido, estamos lejos todavía, pero hay un movimiento de, ya no se habla de, se pretende que no se hable de la ciencia, si bien está catalogada como ciencias naturales, es difícil hasta decirlo, si bien está catalogada como ciencias naturales, hoy yo había puesto justamente, ¿no? Son una construcción humana y por lo tanto arrastra todo esto. Hay un movimiento de no es ahora, de hace muchos años, que tiende hacia eso, que bueno, está lejos todavía, pero está lejos porque incluso por falta de información de las cosas, ni siquiera si uno le quiere plantearse el poder mostrar otras culturas, con otros conocimientos científicos de otras culturas, incluso es difícil hacerlo, ¿no? Es muy difícil, ni siquiera la propia, ni siquiera la nuestra. Perdón, no sé si está tan lejos, yo creo que es muy real actual y en este momento. Desconozco la profesión de ustedes, soy ingeniero agrónomo, soy profesora también. A ver, la idea es, por lo menos lo que yo hago como profesora, es transmitir diferentes visiones, si bien no son acabadas, porque no es una institución científica acabada, ¿sí? Yo me refería, transmitirles pensar y darles diferentes opciones. yo me refería como algo global, o sea, no es lo que uno hace, claro. No es, en la educación de un país no es un problema de que, yo lo digo, yo estoy en un ministerio y eso me afecta mucho, porque no es un problema, los profesores dicen, pero yo lo estoy haciendo, sí, pero vos sos uno y son 5.000 profesores que enseñan ciencia, como, a ver, incluso de cosas más inmediatas, de la ciencia argentina, dame un libro que hable para el profesor sobre la ciencia argentina. Y ni hablar de este otro tipo de cosas, pero estamos lejísimos, por lo menos que yo conozca, por ahí hay alguna cosa. He hablado todos los científicos o los ingenieros o los licenciados para mandar un tiempo muy largo con estas generaciones de cambiar. Claudio. Sí, a mí me parece muy importante. Bueno, a mí primero me ha encantado la charla que hemos escuchado de Alejandro y la introducción que hicieron junto con Sisto, recién, de esta apertura de la mente para ver el mundo, tratar de ver el mundo desde un punto de vista externo al propio. Yo creo que es muy positivo hacer el intento de transmitir distintas visiones de las distintas culturas, pueblos, etcétera, del mundo. Cosa que a la larga nos ayuda a acercarnos a esas visiones, pero me parece, desde mi punto de vista al menos, imposible llegar a la comprensión total. Porque nos va a pasar como cuando Sisto habla en inglés con una persona de habla inglesa materna, o sea, propia, donde tiene sus matices, su forma de decir determinadas cosas, y que uno desde la lengua que ha aprendido para poder comunicarse no puede captar exactamente. Un ejemplo clásico son los chistes ingleses, ¿no? Bueno, también pasa al revés, ¿no? Los chistes que se Monzó. Entonces, uno puede acercarse, puede intentar, y creo que eso es bueno hacerlo. De hecho, yo mismo intento hacerlo en mi actividad docente, y en la facultad, de tratar de mostrar la visión. A ver, que hay una multiplicidad de visiones del mundo, y eso de hablar de la verdad, bueno, hay que tomarlo un poco con pinzas, porque a lo mejor es mi verdad, y
tampoco están así, ¿no? Hay muchas verdades, o hay muchas opiniones o visiones. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que es bueno hacer el intento, pero nunca vamos a llegar a poder transmitir exactamente esa visión, salvo que quien nos esté instruyendo, quien esté sentado ahí enfrente, sea un guaraní, sea un mocoí, un mapuche, un segna. Porque nosotros estamos aprendiendo de lo que leemos y de lo que nos cuentan, pero no de lo que vivimos, no es nuestra propia vivencia. Me parece muy positivo, pero me parece que solamente vamos a acercarnos a esa visión y es bueno, al menos tener claro que hay que ser respetuoso de las visiones de otras culturas. Yo tengo un comentario muy chiquito. Yo me conformo con el conocimiento de la existencia, ¿sí? Es muy poco, ¿no? Pero en algunos casos ni siquiera se menciona. Y ya el conocimiento de la existencia de otras miradas es bueno porque además también nos hace reflexionar sobre nuestra mirada. Eso, perdón, una aclaración más. Incluso yo he tenido la satisfacción, a ver, de puro metido, como que reconocer, he dado alguna vez alguna charla en la universidad donde yo trabajo, la de San Juan, referido a estos temas, ¿no? Especialmente a la parte aymara. Y luego de eso tuve la recepción de algún grupo de alumnos, profe, nos gustaría que nos vuelva a hablar del tema este porque realmente nos abre la cabeza para ver el mundo de otra manera. Así que el interés, creo que cuando uno se lo comenta a sus propios alumnos, el interés crece, termina. Dos cosas quería yo comentar esa pregunta. Una está relacionada con lo que nosotros vivimos cuando éramos chicos. Íbamos a la escuela, y yo tengo un recuerdo absolutamente claro de mi profesora enseñándome matemática y arrancando con números mayas. Tengo muy claro eso, porque fue así como wow, impactante. Ya nos enseñan más eso. Sí, todavía. Sí, Los enfoques actuales de matemática me parece dijiste que... enfoques actuales, porque mi hijo que tiene 27 no vio nada. Bueno, eso es como lo que te dice. Bueno, a lo que voy es, ahí está un poco el cambio, ¿no? También meter las cosas de una manera inteligente, si se quiere, atacando a los chicos, pero también mostrando que están las cosmovisiones, pero los tipos, para determinar que dentro de 2 días va a haber eclipse, aplicaban algún tipo de metodología, matemática, observacional, porque ahí viene la segunda parte. ¿Cómo hacemos cuando uno se mete en las culturas para evitar caer en la magia, el fesichismo, los charlatanes, los que te vienen con los ovnis, los que dicen las pirámides que hicieron los extraterrestres? Y porque total los pueblos tenían una cosmovisión interesante, pero no manejaban la matemática, ni sabían construir un edificio, los arquitectos eran un desastre y vinieron los aliens y lo pudieron hacer. Porque ahí me parece que está el problema de caminar en la cornisa entre lo que es antropología científica, etnología, el estudio de los pueblos del pasado para los cuales eran las cosmovisiones y cómo llegaban a descubrir cosas, patrones repetitivos, funcionamiento de su mundo a partir de su conocimiento, y los tipos que te salen con cualquier. Ahí creo que hay un riesgo, ¿no? ¿Algún comentario? O sea, para mí la batalla contra los chantas ya está perdida. Está perdida. O sea, yo no voy a convencer a nadie y a los diarios y a las revistas de que la astrología es una forma de creencia de ciertas cosas que y están desasociadas de donde fueron creadas, por ejemplo, de la cultura que las creó, y que en general se toman así interpretaciones sobre lo de los ovnis y demás. O sea, toda esa gente en general va a tener mucho más prensa que nosotros. Nosotros lo que tratamos de hacer es, basado en lo que nosotros hemos estudiado, lo que sabemos y demás, hacer trabajo serio sobre el conocimiento astronómico de distintas culturas, basándonos en los métodos científicos que conocemos. Yo no
no reniego de eso. Yo estoy metido en eso y aplico eso, evidentemente. El asunto es, por ahí se me quedó claro, de la valoración que uno tiene sobre el otro. ¿Sí? No es todo mentira, no estaba todo mal y demás. Para mí, repito, la batalla contra los chantas está perdida. Está perdida porque ellos van a tener siempre mucho más chance. O sea, siempre va a ser más espectacular que haya venido un ser extraterrestre o que hayan usado la levitación para mover una piedra a los métodos de picapedrero y demás que tenían, evidentemente. Bueno, sí, además, si llegaron a desarrollarlo, de alguna manera, como nosotros lo conocemos también, pero evitar los chantas sí es difícil. A mí me parece que es en algún sentido un falso problema. Creo que es un falso problema por dos lados. El primero porque supone que el acercamiento, que lo que abriría la puerta a la charlatanería sería el acercamiento a otras visiones del mundo. Cuando, por ejemplo, la astrología, si es que la entendemos como una charlatanería, surge del meollo de la revolución científica. Entonces, no creo que el problema sea el abrir el juego a que existen otros regímenes de verdad, otras ideas sobre cuál es el método correcto para acercarse a la naturaleza última del mundo, otras ideas de qué es el mundo, qué es la evidencia, qué es lo verdadero. En cada una de esas tradiciones epistemológicas existen buenos practicantes y malos practicantes. Existen chamanes chantas y chamanes consecuentes, como existen doctores chantas y doctores consecuentes. Vos después podés o no concordar con la metodología o las ideas de verdad o de mundo de determinada visión del mundo. Y en algún sentido, el punto es que creo que parte del problema está generado por el desprecio sistemático que la educación académica ha tenido por todos los saberes que no encuadran en la idea académica del momento exacto en el que se enseña. Entonces, es también esa sensación que el público tiene, y acá público es una palabra peligrosa, de que la ciencia es una cosa de muy poca gente y muy altiva, lo que también genera búsquedas de sentido que van por otros caminos. De todos modos, creo que también es un interesantísimo tema de estudio por qué a las personas les interesa y les parece movilizador en nuestro mundo contemporáneo urbano una teoría que explica que todo lo bueno que tenemos se lo debemos a los alienígenas o la consulta del horóscopo. Me parece que son temas interesantes de estudio y de abordaje para nosotros como científicos y que nos van a permitir también entender en esta competencia de saberes qué ve la gente de interesante que nosotros no le estamos ofreciendo. ¿Qué conexión existe entre las personas? Evidentemente hay un interés de las personas por el espacio celeste. Y evidentemente hay un interés porque ese espacio celeste tenga una significatividad en tu vida. Interés que, de alguna manera, la astronomía académica solo cubre en un sentido muy limitado. Y el último punto es que creo que debería toda esta cuestión general llevarnos también a preguntarnos por nosotros mismos. Y un poco respondiendo a tu pregunta, no creo, es clarísimo que no vamos a entender nunca completamente la mirada de otro. Tampoco el otro va a entender nunca completamente la nuestra. La pregunta es si somos capaces de generar una mesa de diálogo que sea un poco más parecida a una mesa redonda. Ya sabemos que el punto de partida hace que nunca va a ser una mesa redonda. Pero tal vez sea posible lograr algo un poco más parecido. Lo que quiero preguntarle, y tuve mucho gusto, sobre todo porque hace poco hubo una película en cartel que es La Llegada. Sí. Entonces, bueno, no sé si la vieron. Bueno, está interesante. La película no me gustó nada, pero lo que me resulta interesante es el tema del contacto, ¿no? A través de los lingüistas. Y yo lo que les quería preguntar es cómo trabaja un etnólogo o ustedes, cómo trabaja el lingüista metido en ese grupo de trabajo, si se puede saber, porque la película no quedó muy clara, la verdad. Sí, la película, no sé si la vieron todos, habla de un contacto extraterrestre y el foco está puesto en la comunicación. ¿Sí? ¿Cómo hacer para
que los extraterrestres se comuniquen y de alguna manera ellos se entender comunican, lo pero que tienen dicen. un lenguaje Claro, bueno. completamente diferente. Habría que aclarar que es una problemática que la Unión Internacional de Astronomía la trata oficialmente. Que es una problemática y ¿qué vamos a hacer cuando Pero Lo interesante de le esta tiramos película, señales de humo? No, pero la película dura hora y media, no resuelve, no se explica nada. Pero, no, claro, que yo decía que lo interesante para mí de esta película es que centra el problema en la comunicación. En que la llegada. Entonces, el problema es, nosotros hemos tenido muchos problemas de comunicación con otros seres humanos. Entonces la pregunta aquí es cómo hacemos con alguien que ni siquiera, yo le puedo decir, mire, mano, ¿sí? Porque ni siquiera tiene mano. Entonces la película trata de... Se comunican de una manera muy diferente, eso hay que decirlo, no hay letras. Me parece que es un punto muy importante porque está centrado en esta idea de que va a ser, si algún día ocurre, muy difícil la comunicación con un ente o algo que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Cuando ya es difícil la comunicación con una cultura que sigue siendo de seres humanos, la película plantea eso. Entonces los seres humanos, a ver, volvamos a no me acuerdo cuál era tu... No, eso, ¿cómo trabajan los lingüistas con los seres humanos? ¿Cómo se maneja? Digamos, la etnografía clásica de fines del 19 se planteaba la idea de la inmersión total. Se planteaba la idea de que el etnógrafo llegaba a una sociedad, vivía 2, 3, 4 años y aprendía la lengua perfectamente, etc. Ese era el ideal malinowskiano. El ideal malinowskiano tenía varios supuestos complejos de llevar a la actualidad. El primero era que un investigador pudiera quedarse ahí 5 años y que no lo llamara al directorio de CONICET para que presentara un paper. ¿No? Ese es el punto 1. Punto 2, suponía que el etnógrafo estudiaba sociedades aisladas, pequeñas, que se pueden estudiar como un todo por una sola persona. Lo cual no es cierto ni verdadero para ninguna sociedad humana. Pero era la ilusión de aquel momento. Posteriormente el asunto fue cambiando hacia la idea de estadías múltiples, intercaladas, etc. Y el desdoblamiento del trabajo etnográfico, donde no es que un etnógrafo hace todo, sino que de pronto hay etnolingüistas que hacen el aspecto más lingüístico, etc. Obviamente el etnógrafo siempre algo de la lengua local tiene que aprender, al menos en los aspectos técnicos que remiten a los espacios de interés que tenga, pero necesariamente tiene que trabajar en colaboración con los lingüistas. ¿Colaboración perfecta? No. Los lingüistas tienen sus propias agendas, tienden a escribir textos para lingüistas e incluso los etnolingüistas tienden a escribir textos para otros etnolingüistas. Entonces, cuando yo quiero saber cómo es el sistema de marcación temporal Mocoví, porque me interesa para comprender su noción de temporalidad, los lingüistas tienen un mamotero así publicado discutiendo marcadores deícticos de espaciotemporalidad escritos en terminología. Entonces, de nuevo volvemos al problema de la interdisciplina. Eso requiere espacios de contacto, intercambio y por supuesto requeriría institucionalmente el apoyo a esos tiempos y espacios de contacto. Apoyo que en general institucionalmente no existe, porque no hay departamentos de interdisciplina, comités de evaluación de interdisciplina y tiempo dedicado al intercambio interdisciplinario. Un ejemplo interesante que Alejandro no mencionó, pero él mencionó en su charla, de esto de los puntos cardinales del este y del oeste, es un análisis lingüístico. A nosotros ningún Mocoví nos dijo esto está representado por la luna exactamente, sino que es un análisis lingüístico, trabajando con lingüística. Entonces la idea de que el este y el oeste lo marque el movimiento de la luna es básicamente un análisis lingüístico. Y trabajando interdisciplinariamente se sacan cosas interesantes. La lingüista con la cual trabajamos nos dijo, yo vi eso y siempre me llamó la atención de que significaba lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y al caer astrónomos y ver enseguida eso y que bueno, te quedas con la luna. Y después eso te permite generar una hipótesis que podés llevar al campo y testear en el campo. Exacto. Yo el comentario que quería hacer con respecto a lo que vos dijiste de educación, y usted me corrige, llegar a la pregunta.
En principio uno no puede vivir en dos cosmovisiones diferentes. Uno vive en la que vive. Es un asunto muy discutido. Pero en principio, si ahí hay que preguntarse entonces, y nos vamos a meter en otro en general, que es cuál es el rol de la escuela en la sociedad. Que es, por más que yo ponga elementos de la cosmovisión mapuche, mocoví o lo que fuere en la escuela, yo jamás voy a vivir en la cosmovisión mapuche, mocoví, qué sé yo, pero eso no implica que uno no lo pueda respetar y entender. Y yo acá puse una cosa que es algo así, poder llegar a decir yo no te entiendo, pero entiendo que sos así porque yo soy así. Lo que vos dijiste antes, ni yo voy a entender a la otra cosmovisión ni los de la otra cosmovisión me van a entender a mí, y así sucesivamente. Eso no implica que no se pueda dialogar. Está el problema de la traducción también entre cosas. Y la pregunta, yendo a esto, era cuando uno habla del mundo y habla de la cosmovisión, etc., nos olvidamos muchas veces que esos son elementos que son sociales de largo aliento. Pero las personas somos individuos que morimos. Y todo lo que para mí implique mi cosmovisión, todo lo fuerte que sea para mí, se pierde cuando yo me muero, en un sentido. Entonces la pregunta que les quería hacer a ustedes es, ¿cuál es la concepción de individuo y de vida y muerte que había en estas culturas para comprender que a mí no me... A ver, en la cultura nuestra, a mí no me consuela mucho decir, y yo me muero mañana, total la cosmovisión actual sigue y yo me morí, chao. O sea, uno no vive en esta concepción, no vivimos como que total la cosa sigue. Yo, chao. Bueno, ¿cómo era la noción de individuo, si la había, y la noción de cosmovisión asociada a esto? Pregunta compleja. Voy a intentar contestar alguna línea general. La noción de persona, de corporalidad y de sujeto en el mundo amerindio, en particular voy a hablar sobre todo del Chaco, que es lo que conozco en mayor profundidad, es ciertamente muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Algo ya mencioné. La primera cosa es los regímenes corporales asociados a un ente intencional son múltiples y dependen de su escala de poder. Es decir, traducido en formas muy simples que traicionan la idea. Un ser consciente no tiene necesariamente un solo cuerpo. Tiene una manifestación física variable, cuyos límites aparte no están dados necesariamente por la piel. Incluso bajo una forma antropomórfica, los límites de la individualidad, y eso incluye las capacidades perceptivas, las capacidades de influir y ser influido, rebasan la piel. A punto tal que se interpreta como parte de la evidencia directa, es decir, algo que yo vi directamente, de lo que soy testigo presencial, por ejemplo, lo que yo vi en un sueño. O por ejemplo, se estima que yo puedo ser afectado cuando fluidos que eran míos pasan a ser manipulados por un otro. Porque mis fluidos se mantienen en contacto conmigo y mi intencionalidad. Por otro lado, en general, la idea es que en un mismo envase corporal pueden transitar intencionalidades diferentes. Es decir, no hay un yo único necesariamente atado a cada cuerpo. En un mismo cuerpo pueden estar presentes, y de hecho deberían estar presentes, una multiplicidad de entidades. No existe, para los grupos guaycurúes, por ejemplo, en el Chaco, de que los mocoví forman parte, habilidades naturales. Vos no sos bueno para jugar a la pelota porque tenés no sé qué don natural. Toda habilidad que se sale de lo ordinario es resultado del pacto con la diversidad. Y ese pacto toma la forma, muchas veces, de una palabra canto que se adquiere a partir de un pacto establecido en un encuentro, que a su vez es una suerte de sustancia. Y es una suerte de presencia de la intencionalidad del otro en vos. De hecho, cuando los Pioboná, los Yamandí, se dibujan a sí mismos, suelen dibujarse rodeados de pequeñas como personitas que son sus auxiliares que viven en ellos. Y de hecho, cuando un Pioboná chaqueño cura un mal, toma el principio anímico, que es la causa final
no eficiente del mal, porque en esto son consumados lógicos aristotélicos, es decir, vos te podés enfermar de gripe por un virus. Esa es la causa eficiente, ese es el mecanismo. La pregunta es ¿por qué? O mejor, ¿por quién te enfermaste? ¿Sí? La idea es, en un mundo social, toda enfermedad y todo mal tiene un origen en una relación social quebrantada. Siempre hay alguien que está enojado porque vos hiciste o no hiciste algo. Y eso tiene que ver con intercambio de sustancias. Los muertos, en este contexto, no están muy muertos en algún punto. No son humanos ordinarios, ciertamente, de hecho son peligrosos, de hecho, antiguamente incluso cuando una persona tenía el nombre de algún objeto, qué sé yo, no sé, de un animal, gato, cuando se moría la persona se cambiaba la palabra para gato, la banda a la que pertenecía esa persona. Porque el llamar al animal y nombrar a la persona corría el riesgo de invocar la presencia de esa persona. Y el muerto está siempre ávido de compañía, porque sigue siendo un ser social y quiere llevarse a los suyos con él, porque no le gusta estar privado de compañía. Entonces, esa idea de persona compleja. Y para tu publicación, el mundo antiguo, por ejemplo, los muertos y obviamente las personas importantes y demás, se conservaban las momias e influían socialmente muchísimo. Para los pactos que hablaba hoy Alejandro, se llevaban las momias, se bebía chicha con las momias y a veces se las consultaba para las decisiones que iban a tomar. O sea, los muertos siguen influyendo en los aspectos sociales. Quiero volver sobre algo que estaba hablando antes y preguntarles, ustedes dos que investigan sobre otras culturas, ¿les modifica a ustedes o les ha modificado a ustedes su visión sobre, por ejemplo, los fenómenos del eclipse? ¿Qué quiero decir? La pregunta es, vos explicás, Alejandro, ¿qué era el eclipse para los mocovíes? ¿Eso te modifica a vos tu conocimiento sobre lo que es un eclipse, habiéndolo aprendido como licenciado en ingeniería? ¿Lo desvalorizás? O te dejó pensar algo que no había pensado. O te cuestiona, no te cuestiona. Te hace pensar ese conocimiento en otro contexto o desde cosmovisiones de cosmología. Ahora, retomando un poco lo que decía Néstor. Hay algunas categorías que aún queriendo es muy difícil que uno lo cambie, aún si quisiera, porque son estructurantes de la manera en que tu personalidad y tu mundo sociocultural te constituyen. Por ejemplo, en cualquiera de nosotros, personalmente, la categoría de ser es muy difícil de abandonar visceralmente. Ahora, cuando vos podés ver en funcionamiento, y en esto lo que hablamos, no se trata tanto de salirte de tu cultura y meterte, se trata de una especie de habitar por un momento como un margen, como un espacio en el medio. Cuando vos haces eso y podés ver que otra persona puede organizar su experiencia del mundo de una manera consistente, razonable, sensata, con leyes propias que le permiten, lo que te genera es la reflexión de que evidentemente la forma en la que vos tenés organizada la tuya es contingente. Que la forma en la que vos la tenés organizada no es la forma, no es el universo, es tu mapa. Muy difícilmente, bajo ciertas circunstancias no digo que sea completamente imposible, pero es muy difícil que vos a los 30, 40 años abandones el sustrato en el que se constituyó toda tu personalidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es poder advertir que ese sustrato no es algo bajado de las esferas celestiales, sino que es uno históricamente construido. Uno que puede ser muy bueno y muy malo, o sea, ninguno de estos sustratos, ni el nuestro ni el de nadie, está exento de problemas. Ninguna de estas sociedades son sociedades angélicas que carecen de inconvenientes. El mito del buen salvaje es un gran inconveniente para pensar estas cuestiones. No es que las sociedades de cazadores-recolectores la pasan bárbaro y está todo bien, ni que antes de la llegada de los europeos no tenían problemas. Pero sí creo que lo que te modifica es esto, es la percepción de la contingencia y historicidad de nuestras maneras de ver y de hacer. Que no te lleva necesariamente a renunciar a aquella en la que estás parado, pero sí te lleva a hablar desde otro lugar.
pregunta tenía que ver con mi comentario que tenía que ver con esto cuando me anoté. Cuando hace un rato hablábamos yo soy de educación, no entiendo nada, de astronomía no entiendo bastante poco. Pero creo que frente a la pregunta de si ahora tenemos que empezar a enseñarles a los pibes las diferentes cosmovisiones o cosmologías de los distintos grupos sociales y demás, creo que la respuesta es esto que está diciendo Alejandro ahora. A mí me parece que lo que es más interesante es que los chicos, estoy hablando de los pequeños, no necesariamente los de la secundaria o los de la universidad, desde muy chicos entiendan que el modo en que nosotros explicamos las cosas es un modo en que nos explicamos, pero que hay otros modos de explicarlas. Digo, la astronomía en ese sentido es fabuloso porque desparrama una cantidad de explicaciones, perdón por la expresión, no sé si es así, pero ofrece una variedad de explicaciones muy grandes. Pero también sobre otras cuestiones hay explicaciones diversas, o hubo explicaciones diversas a lo largo de la historia, que muchas veces permiten que los chicos entiendan mejor algunos conceptos cuando se dan cuenta que antes se pensaba de otra manera, por ejemplo. O cuando se dan cuenta que hay otro que piensa alguna cosa que es más parecida a como ellos se lo imaginan que como le está contando el profesor. Entonces, a ver, en síntesis, lo que creo es que no se trata de un catálogo de diferentes explicaciones, sino de mostrar que hay distintas explicaciones y usar las que sean más potentes en cada contexto. Entiendo que si estás trabajando en la zona de Chaco, serán las de los Mocoví, si estás trabajando en otro lado, serán otras, para dar cuenta de ese modo distinto de explicarse las cosas. Sí, también creo que ahí hay otro punto importante y es la cuestión de que más allá de, digamos, tomando de nuevo la metáfora de las lenguas que usábamos para comparar estas distintas miradas del mundo, más allá de las diferencias de vocabulario entre las lenguas tienen diferencias que vienen de su manera de estructurarse y estructurar de esa manera el mundo. Por ejemplo, los mocovíes no tienen un sistema que marque el tiempo mediante conjugaciones verbales. Usan una serie de partículas que vinculan tiempo, espacio y movimiento a la vez. El punto es que otras cosmovisiones, aparte de esto, de hacernos ver la historicidad y transitoriedad de nuestras miradas, también pueden proporcionarnos lógicas alternativas que en determinadas circunstancias pueden servir de inspiración para los problemas que nuestra propia cosmología puede encontrar en el camino. Un ejemplo clásico es la apelación a las filosofías indias en los comienzos de la cuántica para poder dar cuenta de un carácter de existencia de entidades cuánticas que con la filosofía clásica del ser filosóficamente generada en la antigüedad griega es muy difícil de aprender. Otros problemas existen y existirán en los cuales una cosmología X como la nuestra puede echar mano de lo que puede aprender como estrategias, como lógicas, como concepciones, más allá de los detalles del vocabulario de otras miradas. Y en ese sentido me parece que también uno de los gestos necesarios de humildad es esa receptividad y capacidad de estar abierto a otras maneras de ver. Yo decía, la metáfora social que usan las cosmovisiones amerindias para concebir el universo posiblemente podría revelarse súper útil en un universo poblado de otras entidades, tal como lo entendemos nosotros, con agencia el día de mañana, si nos hemos enfrentado al escenario de esa película. Incluso para nuestra propia concepción de qué es un ser con agencia, digamos. Bueno, cerramos ya las preguntas. Terminamos quienes ya se anotaron. Sí, sí, no, ahora faltan quienes ya se anotaron, digo, pero no abrimos. ¿Estabas vos allá en amarillo? Yo, Laura. Laura, eso. Sí, no, por ahí no volví a levantar la mano porque más o menos coincidía con lo que dijo el señor allá y acá termina la señora de cerrar mi idea, que es lo que pensaba, si los niños, viendo la escuela con niños que sea de distintas culturas. Y también me hace pensar en lo que dijo Beatriz al principio, esto de la inclusión, que me parece algo fabuloso para que se empiece a pensar no solo desde la escuela, sino desde la misma sociedad, en donde sobre todo hay niños que, o por lo menos que trascienden los niños autistas. Y que si por ahí no todos conocen, o sea, estos niños, estas familias que incluso viven con niños autistas, se encuentran con realidades totalmente diferentes y que si
lo ven a corto plazo y ustedes me presentan una película, La Llamada, ellos viven en un mundo en donde para nosotros cualquiera de los que estemos acá sería totalmente diferente. Señor, no sé su nombre. ¿Ya está? ¿Listo? Claudio, de nuevo. Es obvio que estamos hablando de la transmisión o de la educación en general en nuestro ambiente, en la República Argentina, y al menos donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Pero hay otros, ¿qué saben de cómo se trata este tema de la multiculturalidad en países donde está declarado el estatus de multiculturalidad, como puede ser el estado de Bolivia, el estado plurinacional de Bolivia, donde ahí conviven varias culturas. Pienso que tal vez también en Paraguay puede pasar algo parecido, aunque no esté explícitamente en el nombre del país, pero obviamente hay una mezcla mucho más clara que la que podemos ver entre nosotros, que también existe. ¿Qué saben de, por ejemplo, el caso de Bolivia? ¿Cómo tratan estos temas donde ahí sí es palpable en la vida diaria la diferencia cultural? Es una pregunta súper interesante porque apunta a varios nodos de la cuestión. El primero es la construcción, el imaginario argentino de la no multiculturalidad de la Argentina. Para que te des una idea, el porcentaje de población aborigen declarada en censos, o sea, burocráticamente reconocida, aborigen en Argentina es más alto que en Brasil, en porcentaje respecto a la población total. Y si lo mirás por regiones, hay regiones donde de hecho es altísimo. De hecho, el componente estudio ADN mitocondrial en población del Cava y Gran Buenos Aires te dan que el 60% de la población tiene antecedentes maternos de pueblos originarios. Entonces, Argentina tiene un carácter multicultural muy fuerte, que incluye comunidades de migrantes de diversos lugares del mundo y países limítrofes. Yo de hecho tengo un estudiante estudiando los problemas de las astronomías de migrantes del centro de Europa al Chaco santafesino. Argentina tiene una multiculturalidad tan compleja como la de cualquier otro vecino, y de hecho en el mundo contemporáneo no hay situación que no sea multicultural, y probablemente eso se puede expandir para atrás al mundo pasado. Es verdad que hay países que han construido su matriz de nacionalidad parados sobre ideas de identidad nacional diferentes a la Argentina. Así como la Argentina la construyó sobre la idea del país de inmigrantes, México la construyó sobre la idea del país mestizo, y otros países, como el caso de Bolivia, recientemente han hecho una construcción más explícitamente plurinacional. En todas esas circunstancias lo que observás es que siempre esas construcciones nacionales están atravesadas por relaciones de poder. Por ejemplo, en el caso boliviano, hay una tensión gigantesca entre aymara hablantes y lo que en Bolivia se llaman cambas, es decir, pueblos originarios de tierras bajas. La tensión es muy fuerte, a punto tal que hay, por ejemplo, reformas del calendario astronómico de raíces guaraníticas de población de tierras bajas a una estandarización que trata de asimilarlo a una suerte de variante de los calendarios astronómicos. Entonces, en algunos sentidos, Bolivia ha avanzado en incorporar a la currícula una perspectiva que incluye las matemáticas, por ejemplo, aymaras. Pero yo diría que en términos de real interculturalidad es discutible. El problema siempre termina siendo que lo que atraviesa todo esto es el poder, y que no podemos olvidarnos que las escuelas, y ahí bueno, retomo la pregunta del inicio, son instituciones nacidas con afán normativizador, que están construidas para generar sujetos equivalentes que pueden ser concebidos como los ciudadanos de un Estado-nación, que se construye en general eliminando heterogeneidades locales, al menos a nivel barniz, no importa después lo que pasa en el fondo. Ese es el dilema de hasta qué punto es posible incorporar una verdadera mirada intercultural en el sistema escolar.
Desde el punto de vista de las comunidades no hegemónicas, lo que te diría es que la cosa tiene algún viso de funcionar cuando se les otorga autarquía. En el Chaco los únicos ejemplos que funcionan razonablemente son los ejemplos en los que las comunidades tienen el manejo económico, administrativo y curricular de la escuela. Entonces, donde puede haber una materia como cosmología, que la da un intelectual mocoví y habla de cosmología mocoví. Solo bajo esas circunstancias ocurre que los contenidos mocovíes y los contenidos de la currícula nacional dialogan. Hay algún ejemplo parecido en Colombia, en algún caso de Colombia, pero son ejemplos puntuales. Pero en general el problema es que lo que termina pasando es una incorporación a modo de anécdota. Como los números mayas estos, ¿no? Te enseño unos números raros, mayas, egipcios y chinos, ponele. Desgajado completamente de todo lo demás. Es una curiosidad, bonita, simpática, para empezar, sistema de numeración decimal. Y después, chao. Claro, ese es el problema, digamos. Y en ese sentido, las experiencias no son demasiado felices. Muy amigo de la Argentina, el embajador, me llamó la atención la gran capacidad que había tenido la República Argentina para nacionalizar, para argentinizar a los inmigrantes, muy superior a Estados Unidos, que era un país de además con la relación de poder y la unidad para radicar. Tenemos una última pregunta. No te vemos. Bueno, estoy a oscuras porque quedé acá. Pero no, era un comentario nada más que estaba bueno pensar la astronomía, o sea, me pareció interesante cuando hablaban de astronomía cultural en general y de enseñarla, cómo abrir el diálogo y ver que en realidad todos tenemos diferentes cosmovisiones, porque va a haber presentes muchas cosmovisiones en todos los espacios áulicos. O sea, cuando uno va a un aula, va a ser muy probable que alguien venga de alguna tradición diferente o tenga un abuelo con una tradición diferente y por ahí van a valorizar esos saberes. No, me pareció que en parte de la discusión se veía como algo súper lejano y en realidad cuando uno empieza a conversar en cualquier ámbito, empieza a pasar de que todos tenemos cosmovisiones que vienen de otro lado y que por ahí revalorizarlas y verlas como primero un conocimiento menor es interesante y también tener un nuevo aprendizaje. Uno que nosotros trajimos, que es chiquitito, pero que es un taller que hicimos en una cárcel, en Córdoba, de menores, mujeres. Ahí fue muy interesante el intercambio, por ejemplo, porque ahí las cosmovisiones son distintas. Por ejemplo, una chiquitita para contextualizar. Cuando hablábamos de las estaciones, las chicas que estaban ahí tenían muy presentes las estaciones y cómo salía el sol en cada estación, porque los espacios son muy reducidos. Entonces podían ver muy bien las sombras del verano o del invierno. Que por ejemplo, para mí eso no tiene ningún valor y yo realmente no me doy cuenta donde vivo si cambió mucho la sombra en verano o en invierno. Para ellas el paso del tiempo marcado así era muy importante. Entonces me parece que no necesariamente tenemos que pensar en una sociedad como re alejada y algo como re distante de nosotros, sino por ahí abrir el diálogo y pensar hasta con, no sé, nuestros abuelos. O sea, eso no es. Bueno, muy bien. Yo quisiera una cosa más, pedirles a ustedes si hacen un breve comentario de la CIA. Bien. ¿Qué? La CIA. Ahora justamente el comentario hace que eso es importante que responder eso. La SIAC, que es Sociedad Interamericana de Astronomía y la Cultura, es la sociedad profesional que se fundó en 2003 y que reúne a los profesionales en Latinoamérica, en realidad en toda, tiene página web, SIAC, S-I-A-C, SIAC. Ahora sí que voy a poner la página en línea. Cuyas máximas autoridades están. No. El número de igual ahora nosotros hacemos varias funciones más, aprendiendo unas cosas a la salida de pero no, hacemos más. La SIAC está formada por cerca de 70 miembros profesionales de alrededor de 12 países. Es una de las 3 asociaciones profesionales de estas características en todo el mundo, junto con la SEAC, que es la Sociedad Europea, y la ISAC, que es la Sociedad Norteamericana.
Sus miembros en general vienen de distintos campos disciplinares: astronomía, arqueología, antropología, sociología, arquitectura, etcétera, todos los que convergen. Tiene una serie de una reunión anual donde se hace por un lado una jornada tipo congreso, pero también una escuela de formación para alumnos avanzados de grado y alumnos de posgrado de las disciplinas afines que estén interesados en formarse en distintos aspectos de la astronomía cultural. Entonces se traen especialistas sobre los distintos temas. Los miembros, digamos, la sociedad logró un gran crecimiento entre 2012 y el presente, a punto tal que en el handbook de astronomía cultural, la arqueastronomía y etnoastronomía que publicó Springer hace 2 años, que es la primera obra monumental a nivel mundial sobre astronomía cultural, los miembros de la SIAC son autores del 9% de los trabajos, que dado que Latinoamérica representa el 9% de la población mundial, es un porcentaje muy razonable. Y de hecho, de las 6 secciones, 3 fueron editadas por miembros de la sociedad. Así que, en este momento, en particular, Argentina tiene una posición de liderazgo en la etnoastronomía y hay una producción en creciente abundancia en todo el continente. La idea es lograr aumentar los estándares de calidad, una mayor discusión metodológica, pero los invitamos a todos, después les ponemos el link de la página, cuando haya conexión a red se vería. En la página pueden encontrar no solo los nombres de los investigadores, sino también links a sus publicaciones. En algunos casos están colgadas directo, en otros son links a sus páginas de academia, en otros se les puede solicitar publicaciones, está la lista y ustedes le pueden pedir por correo que se las manden. Y hay algunos libros en línea para... Y uno de ellos es el manual, que ahora después lo vamos a mostrar, la primera escuela que se hizo en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de La Plata. Todos los cursos que se dieron en la escuela se desgrabaron, el material fue devuelto a los profesores que lo editaron, y con eso se hizo un libro que compendia todo el curso. Eso está disponible gratuitamente en PDF en la página y tenemos algunos ejemplares físicos, pero pueden descargarlo gratuitamente y las actas de varias de las jornadas están en PDF gratuitas para descargar. Del mismo modo, por supuesto, todos son bienvenidos a hacerse miembros y a hacer consultas de lo que requieran o necesiten. Este año, 2017, la reunión de la SIAC va a ser en Lima, entre Lima y Nazca, organizada por nuestros colegas de Perú, a partir del 19 de noviembre de este año. Este es el que está en línea, está en PDF, si quieren. Tenemos ejemplares para instituciones, así que podemos charlar a ver si se los alcanzamos, pero tienen que ser para bibliotecas. Así que bueno, si lo quieren mirar acá, ya que no tenemos conexión para hacerlo. Así que bueno, eso, entren en la página, cualquier sugerencia, nos escriben y nada, esperamos que haya algunas vocaciones para la investigación de astronomía cultural y para la incorporación de la perspectiva de astronomía cultural en el campo de la educación astronómica, que creemos que puede ser muy interesante. Muchas gracias.